Muy buenas tardes tengan todas y todos a la Escuela Judicial Electoral. Para mí es un placer estar el día de hoy en este seminario de representación proporcional, ya en su segunda edición. En esta ocasión tenemos la participación del doctor Rubén Enrique Becerra Rojas Bertis, quien nos hablará del tema fórmulas de representación proporcional, senadores. Previo a cederle el uso de la palabra al doctor Rubén, me permitiré leer unas breves líneas de su extensa síntesis curricular. El doctor Rubén Enrique Becerra es profesional del derecho con estudios de posgrado en Derecho Electoral, Derechos Humanos, Derecho Constitucional, Amparo y Argumentación Jurídica por las universidades Pablo de Olavide en Sevilla, España, el Consejo General del Poder Judicial de España, el Aula Iberoamericana del Consejo General del Poder Judicial de España, la Universidad de Alicante, España, y por el Instituto de la Judicatura Federal, respectivamente. Entre el año 2017 y 2018, cursó estudios de maestría en Derecho por la Universidad Panamericana. Su trayectoria en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación data de hace más de 2 décadas, en las que ha ocupado, entre otros cargos, el de visitador general, magistrado presidente de la Sala Regional Monterrey, coordinador general de asesores de la Presidencia, secretario instructor de la Sala Superior y actualmente se desempeña como profesor investigador en la Escuela Judicial Electoral. Fue nombrado profesor honorífico de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, observador electoral en la selección de presidente de Francia, Colombia, Guatemala, entre otras, juez internacional de la prestigiada competencia Eduardo Jiménez y analista de asuntos electorales para el canal del Congreso de la Unión y Excelsior TV con las elecciones presidenciales de Taiwán, Perú, Estados Unidos y España. En el área de la docencia, ha impartido cursos de alta especialidad y capacitación a detalle a magistrados de tribunales colegiados de circuito y jueces de distrito, y a integrantes de los poderes judiciales de los estados en materia de aplicación e interpretación de los tratados internacionales, control de constitucionalidad y convencionalidad, todas estas invitaciones formuladas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También es conferencista en diversos foros académicos nacionales e internacionales en Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, y es autor y coordinador de diversas obras y artículos especializados en materia constitucional y electoral. Pues bien, sin más preámbulo, cederé de la palabra al doctor Juan Enrique Becerra para el desarrollo de esta sesión, fórmulas de representación proporcional, senador. Por favor, doctor, que tenga una excelente sesión. Gracias, estimado maestro Jesús Cadena. Para mí es un verdadero honor, un orgullo estar esta tarde con todos y todas ustedes en una de las ediciones, una más de las ediciones de capacitación de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Les digo que para mí es un gran honor porque a partir de la invitación que recibí de la directora de la Escuela Judicial, la doctora Gabriela Rubalcaba, del magistrado Felipe Lama Tapizaña, y mi agradecimiento pues a todas las magistradas y magistrados de la Sala Superior. Hablar para mí del tema del Senado de la República reviste una emoción especial, particularmente me emociona a mí, dado que, como el maestro Cadena señaló hace unos momentos, en mi currícula, fui designado a propuesta unánime de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para encabezar una de las ternas que integraría a su vez, digamos, la segunda generación de magistrados de la Sala Regional, y en este caso Sala Regional Monterrey, perteneciente a la segunda circunscripción, con una competencia de conocimiento de asuntos respecto de 8 estados de la República. Y pues para mí fue muy emocionante que el Senado, justamente a propuesta de la Suprema Corte,
me eligiera, me designara como magistrado electoral. Así que bueno, para mí el Senado hablar del Senado es recordar no solamente temas históricos relevantes para nuestro país. Hablar del Senado para mí, estar en esas instalaciones, escuchar las sesiones del Senado, más allá de las cosas positivas o negativas que se pueda decir de algunos personajes que integran el Senado o de algunas épocas del Senado, lo cierto es que el Senado de la República es uno de los últimos bastiones que defiende justamente a la República. Históricamente, en esta visión historicista que se tiene de la institución, ha sido el parteaguas finalmente, a veces criticado, a veces aplaudido, pero finalmente termina siendo esa última puerta que permite regresar a un sistema más o menos democrático, un sistema de controles, de pesos y contrapesos de los sistemas políticos. Y sin duda alguna el Senado de la República reviste hoy en día ese papel fundamental. Hay quien ha tenido oportunidad de analizar en estas últimas épocas o en esta última, digamos en lo que llevamos de este sexenio, por ejemplo, ha señalado que quien ha llevado, digamos, cierto contrapeso con las decisiones gubernamentales y además asumidas también en su oportunidad por la Cámara de Diputados, pues ha sido justamente el Senado de la República, ¿no? Donde se ha tenido la oportunidad de analizar, de valorar, de replantear diversas cuestiones que son trascendentales para nuestro país, como el tema de la seguridad, que todos sabemos. Algunos hablan acerca de la militarización, otros hablan de que en realidad este tipo de guardias que tenemos, pues, o la creación de esta estructura de seguridad que tenemos hoy en día, obedece más bien ya a la modernidad, ¿no? Que obedece a otros aspectos que tenemos que ver más adelante. Fíjense que les relato así brevemente que me ha tocado estar por diversas circunstancias en el Senado, ¿no? Más allá de ver algunos temas personales. Fíjense que he coincidido con algunos temas en mi presencia, digo, no porque estuviera ni mucho menos, pero ha sido circunstancial que durante mi presencia ahí se hayan discutido temas, les decía yo, relevantes. En una ocasión, fíjense que se aprobó el tema de la Guardia Nacional. Y este tema, fíjense que tenía que ver en una oportunidad que tuve para hacer un viaje pues, turístico y un poco ahí de conocimientos, tenía que ver por las fechas en que se aprobó, de verdad, yo creo que sin que nadie se lo propusiera, tenía que ver con una fecha histórica en Egipto, del Egipto antiguo, en donde existió o se llevó a cabo una especie de estrategia para pacificar a las dos grandes culturas del Egipto antiguo, el Alto Egipto y el Bajo Egipto, ¿no? Como tal. Y estas fechas coinciden a partir de representaciones gráficas que existen en un templo, y en este templo, digamos que lo maravilloso de él, entre muchas otras cosas, es que narra gráficamente justamente cómo se llevaban a cabo estas batallas entre ambos pueblos y cómo generaron estrategias para pacificar a estos pueblos, ¿no? Entonces, finalmente es un libro abierto, este templo, de conocimiento de la historia como tal. Y justamente por las fechas en que narraban los historiadores sobre estas batallas y las fechas más o menos que coincidían con la representación gráfica, por algunas fechas había cierta coincidencia también en la fecha que tenía por aprobación o por aprobada la Guardia Nacional, la Guardia Civil, el Estado mexicano, ¿no? Sin lugar a dudas, les digo, para mí hablar del Senado trae recuerdos personales muy agradables, muy emocionantes, pero también me parece que esta parte de la historia no podemos obviar. Como todos sabemos, bueno, el Estado mexicano
no siempre ha tenido un sistema bicameral, ¿no? A partir de una Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. En ciertas oportunidades solamente existía la Cámara de Diputados, pero también en otras épocas se abría una segunda cámara, o como le conocen en países anglosajones como la Cámara Alta, ¿no? La Cámara de los Lores. Y estas cámaras estaban representadas por cierto tipo de personajes que digamos que tenían o que representaban ciertos aspectos políticos, económicos, culturales, o tenían una presencia relevante para el Estado. De esta manera, estos personajes que bien a bien intervenían en el Senado o en los senados como tal, pues básicamente tenían esta visión de conjunto de dónde o hacia dónde se debía dirigir la nación, el Estado y la sociedad misma. Pues este tema, hablar de la representación proporcional, tiene que ver también con esta visión de Estado, una visión donde donde la otra cara de la moneda, que es la parte del establecimiento de las instituciones, de las reglas, y por otro lado, la participación de la ciudadanía, se llega a integrar de tal manera que lo que busca justamente es que en estos órganos de representación exista la mayor cantidad de voces posibles, de corrientes de opinión y sobre todo de decisión como tal. De esta manera, ya digamos para el último tercio de los años de 1900, a partir de 1977 y subsecuentes, se empezaron a modificar las distintas instituciones políticas mexicanas para permitir, digamos, un mayor acceso a estos esquemas de participación y de las minorías, dado que los sistemas electorales o el sistema de partidos políticos tampoco permitía mucho que hubiera una posible alternancia en el poder como tal. De esta manera, diversos grupos políticos cohesionados y organizados intentaron, por ejemplo, participar en el año de 77 con un candidato ni siquiera independiente, un candidato no registrado. Recordaremos que en esa época México solamente tuvo un candidato, fue un candidato único a la presidencia de la República. Bueno, pero no obstante, estos grupos también pertenecían o querían participar en los procesos electorales, pero fuera del sistema. Por eso es que a veces conocemos a grupos contrasistema y grupos que operan dentro del sistema electoral como tal. Bueno, pues advirtiendo estas circunstancias, el Estado mexicano da la oportunidad de abrir nuevos espacios para partidos políticos, para la conformación de nuevos partidos políticos y también espacios de representación en estos órganos parlamentarios, tanto en Cámara de Diputados y después en la Cámara de Senadores, ¿no? Abriendo justamente lo que hoy conocemos como el principio de la representación proporcional. Y como ustedes lo han visto ya en otras charlas con otros profesores, justamente lo que busca la representación proporcional es hacer un equilibrio en la integración de los órganos electorales, dado que el esquema o la ingeniería que se construyó para que los ciudadanos elijan a sus autoridades, en México parte de dos principios, del principio de mayoría relativa y del principio de representación proporcional. De esta manera, participar por una mayoría relativa implica que sí hay un voto directo en favor de un candidato en específico. Pero hablar de la representación proporcional implica también reconocer el esfuerzo o la fuerza electoral que tienen los partidos políticos dentro de la sociedad y en función de ello, bueno, podrían incluirse o estar dentro de los órganos de decisión. Como bien comentaba el maestro Cadena, les pediría yo el favor, si tienen inquietudes o preguntas, que las puedan ir subiendo al chat para irle dando respuesta y también que estuvieran pendientes porque lo que a veces hacemos es tratar de que nuestras compañeras y compañeros participen justamente en estas charlas para hacerlas un poco más dinámicas. Así que, bueno, le pediría yo de favor, si pudiera abrir su micrófono. Vamos a ver si aquí
responde. Le pediría de favor, vamos a ver un poco así al azar, a Brenda Hernández, si está por ahí, que pudiera hacernos el favor de abrir su micrófono. Me parece que no está por ahí. Brenda. Bueno, nos seguimos con, a ver, Eloísa Ortega, Marcial. Sí, yo estoy aquí. Eloísa, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, Eloísa, gracias por participar con nosotros. Fíjate que Sí. tengo una duda, bueno, no una duda, pero a lo mejor nos podrías ayudar a ejemplificar el tema de la representación proporcional y tratar de aterrizarla en conceptos más sencillos de entender. Entonces te voy a poner este caso y a ver qué opinión tienes al respecto. ¿Te parece? Ok. Fíjate, gracias Eloísa. Fíjate que, Eloísa, que tienes una de tus mejores amigas, tu mejor amiga, te hace una consulta muy importante. Como bien sabes, ella ya se va a casar y entonces trae una discusión con su novio. Y la discusión tiene que ver con el número de invitados a la boda. Como son una pareja moderna, nada de que el papá de la novia se encarga de la fiesta y el papá del novio del vestido, ni nada tal, ellos apoquinan la mitad del dinero para llevar a cabo su boda, ¿no? Okay. 50% y 50%. Pero yo te dice, oye, Eloísa, ¿qué crees? Este malvado quiere pues quiere llevar a un 30% de los invitados a la boda. ¿Verdad que está loco? Yo por lo menos quiero tener el 80% de los invitados. Y él que se quede con el 20%. ¿Tú qué le dirías, Eloísa? ¿Que está bien? ¿O que vaya por todo, que vaya por el 100%? Además, tú eres madrina, ¿eh? Ojo, tú eres la madrina principal, eres la dama de honor, no puedes malaconsejar a tu amiga. Tengo derecho también a un porcentaje de invitados, ¿no? Algo así. Bueno, considero que tomando este principio del 50-50 que usted está mencionando al principio, que no sé si tenga algo que ver, pero yo lo tomaría también como en cuenta para poder emitir un criterio de opinión. Yo considero que, bueno, si cada quien va a poner 50-50 y hacerlo consensual, pues a lo mejor si yo tengo más, bueno, si mi amiga tiene más invitados, pues sí le diría, bueno, ¿por qué no llegas a un punto en donde converses con él y le puedes decir que a lo mejor no tanto el 80 como el que tú quieres, pero sí a lo mejor un 60-40, no sé, algo que sea pues como no lo llamaría equitativo porque equitativo sería igual, ¿no? 50 y 50, pero si quiero de alguna manera negociar esa parte, pues a lo mejor sería un porcentaje que ni le afectaría tanto a él, ni a mí, bueno, mi amiga no se vería tan, pues tan, que quisiera acaparar todo, ¿no? No sé si sea más o menos como lo que... Bueno, no sé, es tu opinión, está bien. ¿Quién sabe si después de esta consulta que te haga todavía te considere para la fiesta? Pero bueno, está bien. Sí, ¿verdad? No, Entro en el 10%. No apagues tu micrófono. Jonathan Alonso, por favor, ¿puedes abrir tu micrófono? Sí, ¿me escuchas, Jonathan? Sí, lo escucho. ¿Usted me escucha? Casi no te escuchamos. ¿Puedes subir el volumen? Sí, voy a ver. Sillas más. ¿Les escucha más? No te escuchamos, Jonathan. ¿Podría participar su servidor? Sí lo escucho, pero creo que ustedes no me escuchan. Sí, casi no te escuchamos, Jonathan. Muchas gracias. Adelante, Daniel. Gracias, Jonathan. ¿Perdón? Daniel Mora, ¿estás por ahí? Muy buenas tardes a todos, compañeros. Pues yo creo, Gracias. mi opinión, Oye, Daniel. bueno, ahora Daniel, yo soy el amigo del novio. Daniel, Mándeme. ahí te va. ¿Sí me Justamente, ahí te escuchamos, pero justamente la pregunta es esta, que se acerca Ok. el novio, se acerca el novio contigo y te dice, oye, Daniel, ¿cómo ves a mi novia que quiere acaparar el 80% de los invitados? Pero no solamente eso,
nos quiere mandar del lado de la cocina a los invitados del novio, o sea, ni siquiera cerca de la pista. Nos separa y todavía cuestiona que tú vayas, Daniel. O sea, Yo dice creo que, bueno, yo así, ¿qué le dirías? un poco egoísta y yo soy muy egoísta y le diría, oye, ¿sabes qué? Pues platícalo bien, digo, creo que no es un tema de discusión porque estamos invitando a la gente para que nos acompañe a festejar esta bonita, nuestra... Partamos el salón del evento por mitad, tú tu 50%, yo mi 50%. Yo no le daría pauta para que agarrara ahí al 60, ni agarrara ni el 55. Yo sí le diría, ¿sabes qué? Dile que no, que los dos están poniendo por igual y que también tú tienes tus invitados y luego los invitados llevan a otros invitados y al final del día se cubre el evento al 100%. Muy bien, Daniel, muchas gracias. Oye, o sea, tú de plan siquiera le concederías un 55%. En definitiva, 60, no. 40, nada. No, porque si desde ahí nosotros como hombres les permitimos a las mujeres, digo, estamos hablando que estamos en igualdad de circunstancias y que es el evento de los dos, que no nada más su familia cuenta. Yo Sí, oye, me Daniel, queda pero clarísimo fíjate que muchas de las ocasiones las mujeres tienen Sí. más invitados. ¿Perdón? Oye, Daniel, pero fíjate que hay un argumento importante de la novia que dice que pues ella se encargó de escoger las flores, la música, el salón, los platos, los alimentos. Y el novio dijo todo, sí, lo que tú quieras. Pero porque No estaba le damos ni un 5% más. el novio estaba de Bueno, sabes, Daniel, se nos está cortando tu comunicación. Pero bueno, ya nos queda clara la postura. Muchas gracias, Daniel. Eres muy gentil, gracias. Eloísa, para concluir un poco esta idea, ¿tú cuánto le dirías que puede negociar? ¿Hasta un 60% o más un 10%, 5%? poder Yo sí sigo en la postura del 60-40. ese gasto. Algo. Sí, eso es. Daniel, si nos haces favor Y de también apagar estaba tu micrófono. preocupado en buscar a los invitados. Okay. Sí. Daniel, si nos haces favor de apagar tu micrófono para que no se vicie el sonido. Muchas gracias por tu participación. Gracias, Eloísa. Gracias. Gracias. Si me hacen favor de apagar sus micrófonos para que no se nos vicie el sonido, Daniel y Eloísa, te los agradezco mucho. Justamente lo que acabamos de ver ahorita en esta plática nos representa el tema que queremos. Sí, falla un poquito mi internet. Sí, Daniel, no te preocupes. Si me haces favor de apagar tu micrófono, te lo agradecería yo muchísimo. Aquí. Ahí está, creo ya, ¿no? Bueno, justamente entonces lo que comentamos es que este esquema donde hay una participación real entre dos personas y buscan estos espacios de representación o estos asientos, pues la lógica o el sentido común nos indicaría que tendríamos que buscar una representación del 50-50. Esto es lo que en la teoría de la representación proporcional se conoce con el nombre de la proporcionalidad pura. ¿Qué significa ello? Bueno, significa que la fuerza electoral que representa cada partido político tenga realmente una correspondencia en los espacios que tienen o en los asientos que tienen. Entonces nos decía Eloísa, bueno, para ella creo que era un punto importante darles hasta un 10% de sobrerepresentación a su amiga y un 10% de subrepresentación para el novio de la amiga. Esta sobre- y subrepresentación son esquemas que el propio constituyente ha determinado como una banda de flotación, es decir, dentro de la fórmula de asignación de representación proporcional se da este espacio
donde algún partido político puede tener estos 8 puntos más de representación, o otro partido puede tener hasta 8 puntos menos de la representación proporcional. Con ello, lo que queremos decir es que la idea central de la representación, pues es que lo más cercano a la representación pura, 50-50, o que cada uno de los partidos políticos realmente tenga una representación en los congresos y sobre todo en la Cámara de Senadores, acorde justamente con la fuerza electoral que representa. Bueno, pues me permití hacer una presentación muy sencilla para darle cuerpo justamente a esta... Perdón, voy a prender aquí la luz. Listo. Para darle un poco más de cuerpo a esta charla que tenemos el día de hoy. Nuestro actual Senado de la República está integrado por 128 senadores, que corresponden a 64 de mayoría relativa, a 32 de primera minoría y 32 electos por el principio de representación proporcional. Con ello, nos damos una idea que el sistema de asignación o de integración del Senado de la República está conformado por diversos esquemas o diversos principios, entre ellos la mayoría relativa y por otra parte la representación proporcional. De ahí que tengamos un sistema mixto con un predominante mayoritario. ¿Esto qué significa? Bueno, que habrá más espacios o más escaños dentro del Senado de la República que correspondan a candidatos electos de manera directa por los ciudadanos. 32 adicionales que se escogen de primera minoría. Esto significa que son los senadores que no obtuvieron el primer lugar, pero que tuvieron el mejor segundo lugar de la elección como tal. Y 32 más electos por el principio de representación proporcional. Por ejemplo, si hablamos de la mayoría relativa, pues tenemos que se eligen 2 senadores por cada entidad federativa. Esta es una elección directa, como hemos dicho, y se eligen por fórmulas de propietario y de suplente. Miren, por ejemplo, esta es una de las boletas que se ocupaba, es un ejemplo de lo que se ocupaba para las elecciones de senadores. La senaduría de primera minoría se otorga al segundo lugar de la votación, también por mayoría relativa. Esto es, la representación del Senado parece indicarnos, o de los senadores parece indicarnos, que llevan la representación del Estado como tal. Entonces son electos 2 senadores por mayoría relativa por cada entidad federativa, siendo 64. Más 32 de asignación a primera minoría, que se da también dentro de la elección de mayoría relativa. Esto es, se le otorga al segundo lugar de la votación. Y en el caso que nos interesa, se refiere a la asignación de senadurías por el principio de representación proporcional. ¿Cuándo se lleva a cabo esto? Bueno, pues a partir de la declaración de validez de la elección, una vez que se concluye la etapa de resultados y cómputos distritales y de entidad federativa. De esta manera es como tenemos ya una composición completa del propio Senado de la República. ¿Cuáles son los elementos que nos da el andamiaje, digamos, jurídico para llevar a cabo la fórmula de representación proporcional? En este caso, bueno, ya platicamos a qué se refiere la fórmula de proporcionalidad pura, ¿no? Mientras más cercana se llegue a este punto, se llegue a esta parte del 50-50 o de una representación correcta
de la fuerza o del impacto o de la inversión que se haga como tal, bueno, que tenga una correspondencia real con el número de asientos específicos. Mientras más cercanos lleguemos a este punto, pues significa entonces que corresponde realmente a, digamos, a tener un equilibrio real entre la fuerza electoral y los asientos que se otorgan para la toma de decisiones. El segundo elemento a considerar tiene que ver con la circunscripción. Esto es, en un solo territorio se van a votar las listas de representación proporcional, esto es, en todo el país. Después tenemos una lista nacional de candidatos. Hay ocasiones en que, o sistemas que permiten una lista abierta de candidatos de representación proporcional, o, como en el caso mexicano, una lista cerrada. ¿Y esto qué significa? Bueno, implica que cada partido político va a darle el nombre que corresponde a cada uno de los espacios de esa lista. Mientras que cuando hablamos de una lista abierta, pueden ser los propios ciudadanos los que van anotando los nombres de los candidatos que les gustaría que en su oportunidad, y de ser, digamos, de resultar favorecidos con la votación, y que evidentemente no hayan ganado la mayoría relativa, puedan obtener espacio en el Senado a partir de la representación proporcional. El siguiente elemento que veremos tiene que ver con la fórmula de asignación de manera específica, y esta se refiere a la votación total emitida, o con las siglas VTE. Esto ya es, digamos, hay varios criterios asumidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de las diversas acciones de inconstitucionalidad. Y en este caso, bueno, veremos a qué se refiere este concepto de votación total emitida, diferente a la votación nacional emitida. Esta votación nacional emitida la vamos a identificar con las siglas BNE. Por otro lado, la fórmula de asignación nos habla también de dos aspectos más o dos elementos adicionales. Uno se refiere al cociente electoral, perdón, al cociente natural, CN, que corresponde a la votación nacional emitida entre el número de senadores a repartir. Y el siguiente elemento se refiere al resto mayor. Esto significa que es el remanente más alto entre los restos de las votaciones de cada partido político después de haber participado en la distribución de senadores mediante el cociente natural. Bueno, entonces les pediría yo de favor que fijáramos estos temas en nuestra mente, que son los elementos centrales para poder entender las fórmulas de asignación de senadores electos por el principio de representación proporcional. ¿Cuáles son las reglas que debemos de seguir de acuerdo a toda esta estructura jurídica? Bueno, las reglas las tenemos de la siguiente manera. Una vez que se obtiene la votación nacional emitida, esta cifra se divide entre el número de senadores a repartir. En principio hablamos de 32 senadores para obtener lo que la ley denomina como el cociente natural. Esto es más o menos similar a lo que pasa con la asignación de diputados de representación proporcional. Lo que hablamos del cociente natural podemos entenderlo como el costo en términos de votos de lo que cada partido debería de invertir para obtener un senador de representación proporcional. Es decir, cuánto costaría en términos de votos poder adquirir uno de estos espacios o de estos asientos en el Senado de la República. La segunda regla tiene que ver con la distribución que se realiza a cada partido político del número de senadores que sea necesario, como el número de veces contenga su votación este cociente electoral. Vamos a pensar si el cociente electoral es de 5 y su votación es de 10, bueno, entonces este cociente electoral solamente cabrá 2 veces dentro de la votación, por lo tanto, solo podría ser a dos asientos en el Senado a partir de la representación proporcional.
Después de distribuir por cociente natural a cada uno de los partidos políticos, si aún quedan senadurías por repartir, estas se asignarán por resto mayor, siguiendo en orden decreciente de los restos de votos no utilizados para cada uno de los partidos políticos. Esto es, por ejemplo, que pongo, si un partido obtuviera a lo mejor 11 votos, otro partido tiene 12 votos, y el cociente electoral es de 5, bueno, pues entonces se aplica el número, cuántas veces cabe este cociente electoral dentro de cada una de las votaciones de los partidos políticos, y en cada uno, digamos, cabe 2 veces. En algunos, en el primer partido que tiene 10 votos, no le queda ningún remanente. En el caso del segundo partido que tiene 11 votos, le quedará un voto como remanente, y en el siguiente le quedará otro 2 votos más, es decir, un remanente mayor. ¿Esto qué significa? Que se podrán asignar senadores de representación proporcional después de aplicar el cociente a partir de este elemento del resto mayor. La cuarta regla es que habrá que esperar las impugnaciones para poder hacer la asignación correspondiente. Habrá que esperar las impugnaciones que realicen los partidos políticos y candidatos a los cómputos de entidad federal, para que una vez que queden firmes y definitivos, se pueda en su caso recomponer la votación de cada partido político, atendiendo a las diversas sentencias que emitan las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La quinta regla tiene que ver con la declaración de cuáles son los partidos políticos que alcanzan el umbral del 3% de la votación total emitida para tener derecho a la asignación de senadurías de representación proporcional. Este 3%, el umbral o barrera legal, lo que conocemos es que es el mínimo que requiere la legislación para que los partidos políticos demuestren dentro del sistema su fuerza electoral. Por eso es muy importante para ellos mantener o lograr rebasar esta barrera legal, primero que nada para mantener su registro como partido político. En segundo lugar, para tener acceso al financiamiento público, y en tercer lugar, para tener derecho a participar en la asignación de senadores de representación proporcional. En el caso de partidos políticos que no hayan alcanzado este umbral mínimo o este porcentaje del 3% de la votación total emitida, pues tendrían que descontarse los votos de estos partidos, dado que no influyen o no informan, no sirven, digamos de esta manera, para llevar a cabo la realización o el desarrollo, el despliegue de la fórmula de representación proporcional. Finalmente, la última de las reglas es que habrá que verificar cuáles son los requisitos de elegibilidad de los candidatos, es decir, la oportunidad para analizar si cumplen con estos requisitos para ocupar los cargos de senador, y en su caso las impugnaciones correspondientes. Como ustedes seguramente también sabrán, existen 2 momentos en los cuales se puede impugnar digamos, el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad. El primero de ellos, cuando se obtiene el registro del candidato o de la candidatura, y el segundo de ellos, cuando se declara la validez de la elección, la elegibilidad del candidato y la entrega de la constancia de candidato electo. De esta manera, no implica que tengamos 2 oportunidades para poder impugnar esta cuestión de elegibilidad, sino en realidad es una sola. O bien es al momento del registro, o en su defecto lo será hasta el momento en que se declare este candidato como ganador o como candidato electo. Hasta aquí vamos bien, hasta aquí con las reglas. ¿Hay alguna duda o alguien más que quisiera participar hasta este punto? ¿No?
Recuerden ustedes mandar sus datos, su información, sus preguntas a través del chat. Ya el maestro Cadena nos llamará. O si alguien tiene el deseo de participar, bueno, pues por favor tengan esta confianza para ello. Bueno, pues seguimos. Avanzamos entonces en nuestro tema. Ahora sí, vamos a empezar a ver temas prácticos de cómo se lleva a cabo la asignación de senadores de representación proporcional. Tenemos que tener muy claro los conceptos que habíamos platicado de la votación total emitida y la votación nacional emitida. En el caso, por ejemplo, que estamos planteando aquí, tenemos un promedio, una cifra redondeada de 50 millones de votos. Esto es el total de votos de los partidos políticos con derecho a participar en la asignación de senadurías de representación proporcional, ¿no? Hablamos de un universo, de una votación nacional, de una sola circunscripción nacional, de una sola lista de candidatos al Senado de representación proporcional. Estamos hablando de un universo de 50 millones de votos. Ahora bien, para poder obtener el cociente natural, lo que requerimos es primero que nada, nuevamente entender que este cociente viene a ser como el costo, el valor que va a tener cada asiento en el Senado respecto de estos 32 senadores de representación proporcional, ¿no? ¿Cuánto va a costar cada uno de ellos en términos de votación? Bueno, si tuviéramos una, digamos, la idea central es que que el cociente natural nos lleve a una fórmula de proporcionalidad pura. En este caso, pues tendremos una cifra redondeada de 1.5 millones de votos, lo que costaría cada una de las senadurías de representación proporcional. Ahora bien, fíjense que en este caso, si aplicamos el cociente natural de 1.5 a cada partido político, en este ejercicio hipotético, por ejemplo, tendríamos que el PAN obtendría esta división del número de votos que obtendría el 6.36. El PRI tendría el 5.75, el PRD 1.81, el PT 1.31, el PBEM 1.5, Movimiento Ciudadano 1.61, Morena tendría 13.4. Si sumamos los números enteros de 6, 5, 1, todos los unos, y hasta el 13, tendríamos un total de 28, digamos, si distribuimos el cociente natural entre cada una de las votaciones de los partidos políticos, en este ejemplo, en este caso hipotético que estoy poniendo, pues no le corresponderían ya una asignación de 28 senadores. Y todavía quedarían 4 por distribuir, mismos que tendrían que ser asignados por el segundo elemento que corresponde al resto mayor. Aquí de manera inmediata advertimos que el siguiente resto mayor lo tiene el PRI, el PRD lo tiene con 8 y el siguiente lo tiene el PRI con 7. Entonces ahí tendríamos que asignar primero al PRD, luego al PRI, me parece que luego seguiría PAN y MC, nada más que primero sería MC sí sería 6, sería 1 al PRD, 1 al PRI, 1 a MC, y el siguiente sería para el PAN, que tendría el último de los restos mayores más altos. De esta manera, este esquema se traduce en lo siguiente. Al asignarse 28 senadurías de las 32 de representación proporcional, restarían 4 más por asignar. Por tanto, como hemos visto, tomo los restos mayores de las votaciones de cada partido, le corresponderían de esta manera
6 en estos números que tenemos, 6, 5, 1, 1, 1, Morena 13, y por resto mayor, como vimos en este ejercicio práctico es inmediato, le correspondería 1 al PRI, 1 al PRD, 1 al PBM y 1 al Movimiento Ciudadano. Con lo cual, ya tendríamos completa, digamos, la entrega de senadurías de representación proporcional. Ahora vamos a analizar este otro caso. La candidata de mayoría relativa quedó en segundo lugar, por lo que se le asigna la senaduría de primera minoría. Sin embargo, renuncia a este triunfo para quedarse con la senaduría de representación proporcional, pues la ley le permite hasta 6 registros simultáneos de mayoría relativa y de representación proporcional, y con ello dejar que a su suplente de fórmula de mayoría relativa se le asigne la senaduría de primera minoría. Vamos a abrir nuevamente el micrófono para ver quién quiere platicar sobre este tema. Pediríamos de favor, vamos a ver si está por aquí. Damaso. Adelante, maestro. Damaso Reyes está por ahí, que nos puede abrir su micrófono. Me parece que tenemos problemas de audio ahí. O le preguntaríamos a alguien que quisiera participar en este momento. Adelante, maestro, pregúnteme. Perdón, es... Carlomagno. Carlomagno. Soy el único en la lista. Adelante. Muy bien, Carlomagno, buenas tardes. Buenas tardes. Carlomagno, ¿nos podrías hacer favor? No sé si alcanzas a leer bien la presentación, la pregunta, este caso. A ver. Dice, caso, la candidata de MR quedó en segundo lugar porque se le asignará senaduría de la primera minoría. Sin embargo, renuncia a este triunfo para quedarse con la senaduría de representación proporcional, pues la ley le permite hasta 6 registros simultáneos de MR y RP. Con ello dejar que a su suplente de fórmula de MR se le asigne la senaduría de primera minoría. A ver, vamos otra vez entendiendo cuál es el planteamiento que tenemos aquí. Ya vimos que el sistema de representación proporcional justamente lo que busca es tener una correspondencia de la fuerza electoral. Claro. Perdón que hable despacio, pero escucho un eco ahí en el sistema, un eco de mi Y ahorita voz. me pregunta. Sí, correcto. Bueno, tenemos entonces que el sistema de representación proporcional lo que está buscando es que haya una correspondencia entre la fuerza electoral de un partido político y por otro lado los asientos que tiene o las posibilidades de representación y de decisión que tiene en los órganos electorales, en los órganos, perdón, de decisión política. Ahora bien, la ley de la materia, fíjense bien, establece la posibilidad de que pueda registrarse hasta 6 veces o 6 personas puedan registrarse de manera simultánea entre la mayoría relativa y la representación proporcional. Es decir, por un lado, como hablamos de listas cerradas, el partido político puede establecer cuáles son los candidatos, el nombre de los candidatos que van dentro de esa lista. Pero al mismo tiempo la ley le da la oportunidad que esos 6 que pone en su lista, de los 32 posibles, que esos 6 en su lista se registren también de manera simultánea como candidatos de mayoría relativa. Ahora bien, el caso que estamos presentando aquí es el siguiente, que una candidata de mayoría relativa no ganó
no ganó la elección, quedó en segundo lugar. Sin embargo, lo que la ley debería de otorgarle es entregarle una senaduría de primera minoría. Sin embargo, fíjense bien, ella renuncia a este triunfo para quedarse con la senaduría de representación proporcional. Y con ello, dejar que su suplente de fórmula de mayoría relativa se le asigne la senaduría de primera minoría. Con ello, ¿qué quiero decir? Fíjense bien, ella participa como candidata a mayoría relativa y como participa en una fórmula, ella va como propietario y tiene una suplente. Bueno, pero al mismo tiempo participa también en la lista de representación proporcional porque la ley así se lo permite a los partidos políticos, tener hasta 6 nombres repetidos, tanto en mayoría relativa como en representación proporcional. Ahora bien, imagínense que a ella le otorgan la senaduría de primera minoría, pero coincidentemente la fuerza electoral del partido hace que se le otorgue también a ella, porque está en la lista de representación proporcional, ese espacio o ese escaño en el Senado de la República. Es decir, por un lado tiene la asignación de primera minoría y por otro lado tiene la de representación proporcional. ¿Qué sucede si ella renuncia a la de mayoría relativa para que suba su suplente en su lugar? Y ella se queda con la de representación proporcional. ¿Qué opinas al respecto, Carlomán? No sé si ya quedó claro el planteamiento. Correcto, sí. Yo considero que al renuncia a la fórmula, maestro, y vendría el que venga atrás de él, en el entendido que renuncia a la fórmula completa, tanto el suplente como el propietario. Es lo que pienso y es lo que le puedo comentar. A ver, otra vez, ¿cómo? ¿Cómo sería? Si al renunciar ella a la de minoría, en este caso por la que gane, sí, tendría que renuncia la fórmula completa, tanto el suplente como propietario. Entonces, ahí tendría que venir el que le sigue a ella en porcentaje de votos. Es lo que pienso y de momento, güey. ¿Tú estarías de acuerdo en que se vale que ella renuncie a la primera minoría y se quede con la representación proporcional? No, claro que no, porque ahí se caería la fórmula de tanto de equidad y como de parcialidad también. Bueno, pero vamos a pensar que su suplente también es una mujer. Ah, ok, eso como dijo él. Por eso Sí. Por eso sí quien suple es una fórmula de acuerdo a los esquemas de paridad y ella es propietaria, va como propietaria y su suplente también es una mujer. Bueno, siento que también los que sacaron en el porcentaje parecido, también ellos pueden interponer alguna especie de medio de impugnación, pero siento que en el partido no le permitirían eso. Tendría que subir otra persona para que se hiciera cargo de eso. Así lo pienso y se lo digo. Gracias, Carlomagno. Vamos, creo que Eloísa quiere participar. Adelante, Eloísa. Sí, yo coincido un poco con la respuesta que dio Carlo. Sí me parece que como que se vería muy manipulado viéndolo o analizándolo de esta forma, ¿no? Si renuncia porque quedó y ganó la mayoría relativa, sí se podría ir a la de representación proporcional siempre y cuando pues renuncie toda la fórmula, ¿no? Porque entonces yo, en mi punto de vista, lo vería muy manipulado. A ver, yo gano, pero yo aseguro que tú quedes, pero yo también quedo. Entonces, a mí se me haría como que está demasiado manipulado, ¿no? Es el punto de vista. Muy bien, Eloísa. Oye, Eloísa, tú misma, sabemos que existe un derecho fundamental, un derecho humano de vertiente política para votar y ser votado, ¿no? En este caso,
la propia ley da esta posibilidad de que haya esta similitud de nombres, ¿no? De posibilidad de cargos, de participar en mayoría relativa y la de representación proporcional. Bueno, ya está establecido así en la ley. También, claro que esta candidata tiene que optar por alguna de estas decisiones. ¿Crees que quede en su arbitrio decir, es decir, renuncio a una o a otra? ¿O crees que sea facultad de la autoridad electoral la que le diga, pues solamente te puedo asignar esta y no te asigno la otra? ¿Cómo ves ese tema? Yo considero que tiene que ser facultad de la autoridad electoral, ¿no? Porque es, bueno, válgame la redundancia, esa es autoridad electoral. Si fuera arbitrio propio, pues siempre voy a querer, siempre vamos por el ganar o obtener más. Entonces creo que sí tendría que ser como, pues, sí muy, no sé, nivelado, muy bien estructurado, pues para que no se dé o que se preste a esta manipulación como yo la estoy percibiendo, ¿no? Gracias, Eloísa. Rita, ¿nos harías favor de abrir tu micrófono? Rita está claro por ahí. que sí, buenas tardes. Hola Rita, buenas tardes. Rita Hernández, buenas tardes. Oye, tú dices que debería Sí, buenas tardes. para que no se permitiera este registro simultáneo. ¿Por qué crees que surgió esta oportunidad que le da la ley a los partidos para registrar de manera simultánea a los candidatos? Bueno, como usted menciona, es porque tienen fuerza política y las personas que van en las primeras posiciones dentro de la lista es porque pesan dentro de su comunidad, dentro del partido político. Entonces es una forma de asegurar un puesto, pero considero que si tienen la suficiente fuerza política y la calidad para poder participar, pues deberían más de decidir por cuál se quieren ir. Claro, porque fíjate que como bien señala Eloísa, Rita, compañeras y compañeros, como bien señalan, pues parece que hay un abuso, ¿no? Un abuso del triunfo electoral y de las condiciones que otorga la ley. Si bien la ley da la posibilidad de tener estos registros simultáneos, lo cierto es que se debe de favorecer a la persona que fue votada, ¿no? Y en este caso a quien se votó fue a la candidata, bueno, a la fórmula de candidatas de mayoría relativa. Si bien es cierto que ellas no ganaron la elección y que tienen derecho por haber ocupado el segundo lugar a una asignación que se denomina de primera minoría, lo cierto también es que por circunstancias propias del partido político la colocaron en esta lista cerrada de representación proporcional. Y por a estas, digamos, a estas circunstancias personales, ¿no? O propias de este caso en particular, resulta que podría ella elegir, ahí sí, Eloísa tendría que elegir ella, no tendría que ser la autoridad electoral la que le determine cuál de las dos, ella sí tendría que elegir, pero al final de cuentas, como lo planteamos en el caso, si ella elige renunciar a la que obtiene por primera minoría, fíjense qué abusada, ¿no? Sube su suplente y ella pasa a formar parte del Senado a partir de la representación proporcional. Aspecto que me parece que es a todas luces incorrecto. Bueno, pues seguimos aquí. Gracias, Rita, eres muy amable. ¿Qué sucedió aquí en el caso concreto? Bueno, que cuando ella presenta, esta candidata presenta su renuncia, el INE le niega la solicitud. Así que el propietario de la fórmula de mayoría relativa debe ocupar la fórmula, digamos, o la asignación de primera minoría. Y en este caso, el suplente de la fórmula de representación proporcional, ojo, no había coincidencia, debería de ocupar la senaduría de representación proporcional. El artículo 11.3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala que no podrán registrar simultáneamente en un mismo proceso electoral
más de 6 candidaturas a senadores por mayoría y representación proporcional. Y nos dice que el candidato a senador por mayoría relativa, al ser votado directamente y contar con el respaldo de los electores, tiene el deber jurídico y la obligación constitucional de ocupar el cargo por este principio. El candidato suplente puede optar por ejercer su derecho a la asignación de representación proporcional o, en su caso, renunciar. Pero si el candidato suplente no renuncia a su derecho de asignación de la senaduría de representación proporcional, pues no se correrían los nombres o el lugar en el que aparecen los candidatos dentro de estas listas. Pero ¿qué pasa si el candidato suplente renuncia a su derecho de asignación de la senaduría de representación proporcional para seguir como suplente del candidato ganador de mayoría relativa? Pues debe recorrerse la asignación a la siguiente fórmula de la lista en orden de prelación por género. Si los suplentes son diferentes, la asignación se realiza al candidato suplente de la fórmula de representación proporcional. ¿Qué queremos decir con todo esto, lo que se resolvió en el caso que resolvió la Sala Superior? Bueno, tenemos a la misma candidata de manera simultánea participando por mayoría relativa y por representación proporcional. Y ya analizamos qué es lo que pasa en su contexto, en su entorno jurídico. Ella tendría que renunciar a una de estas dos. Pero ahora, ¿qué pasa si el suplente o la suplente es al mismo tiempo suplente de ambas? Suplente en la fórmula de primeras de mayoría relativa y suplente en la de representación proporcional. Bueno, aquí en términos de lo que nos está diciendo la jurisprudencia es que la candidata de mayoría relativa que ocupa el espacio de propietaria, al ser votada por los electores, tiene la obligación de mantenerse en ese lugar. No puede renunciar a digamos, a la mayoría relativa y tendrá que asumir el escaño por, digamos, por estas elecciones por votación de manera directa. Luego, entonces, su suplente en la fórmula de representación proporcional es quien sube y ocuparía el lugar en el Senado como senador de representación proporcional. Pero, ¿qué pasaría si existe la misma persona como suplente, tanto en la fórmula de mayoría relativa como en la de representación proporcional? Bueno, pues significa que se quedaría, la candidata ocuparía el cargo y no obtendría tal vez pero el suplente en la representación proporcional, haber renunciado a la candidata, pues ocuparía la senaduría. ¿Qué pasa si al final el suplente renuncia y se prefiere quedar como suplente de la mayoría relativa? Bueno, pues entonces se recorrerá el orden de la lista a efecto de que pueda subir otra persona más y pueda otorgarse la senaduría de representación proporcional. Esto es muy importante considerarlo, sobre todo, por ejemplo, tengo presente un caso de sucedió en el caso de un diputado de representación proporcional, pero que podría aplicarse también a el Senado de representación proporcional. Fíjense bien que hace ya varios años, cuando yo todavía me dedicaba a redactar sentencias o a presentar proyectos de sentencias para los magistrados de la Sala Superior, se presentó un caso muy extraño, muy curioso. Uno de los candidatos que se encontraba en la lista de representación proporcional estaba en el lugar número 4 de la lista, perdón, en el lugar 3 de la lista. Y el partido político se le había asignado por esta fuerza electoral, vamos a pensar que 6 o 7 espacios de representación política. Luego, entonces, era evidente que ese candidato tendría derecho a formar parte de este órgano político, que en este caso era legislativo. Bueno, pues resulta que en términos de los estatutos de su partido político, señalaba que digamos que si se entregaban
constancias a 2 personas del mismo sexo, pues resulta que la tercera tenía que ser una diferente. Luego entonces, si la senaduría, o en este caso las diputaciones de representación proporcional se le entregó al primero y segundo lugar de esas listas, pues entonces, y si ellos eran varones, el tercero o la tercera tendría que haber sido una mujer. Así que bueno, en este caso, me parece que era el PRD, si mal no recuerdo, tenía en el primer lugar a un varón, segundo lugar el varón y tercero era este candidato. Así que como le correspondía participar en la asignación correspondiente, se tuvo que aplicar, además de la fórmula que establece la ley, la parte de los estatutos del partido político, en el que se señalaba esta regla que les comento. Así que bueno, como él estaba en el lugar 3 y había 2 varones primero, entonces tuvo que moverse, bajar hasta el punto que pudiera subir una mujer y ocupara la tercera asignación. Entonces, bueno, él queda en el 4º lugar de la lista. Las primeras asignaciones se hicieron en favor de 2 varones, la tercera en favor de una mujer. Pero los propios estatutos, fíjense qué curioso, establecían que la siguiente tercia, llamémosle así, de las, digamos, la siguiente tercia de entrega de candidaturas, si una empezaba con un hombre, la siguiente tenía que empezar con una mujer. Entonces, como la primer tercia empezó con un hombre, ahora la siguiente tercia debería de empezar con una mujer. Y este amigo pues estaba en el 4º lugar, es decir, él empezaría encabezando la tercia. No sé si me llevo a explicar. Luego entonces se tuvo que buscar ahora empezar con un género diferente al de la primera. Es decir, buscar a otra mujer para que encabezara la tercia. Entonces ya teníamos que la primera, digamos, el primer cargo de RP se lo otorgó a un varón, el segundo a otro varón, el tercero a una mujer por cuestión de género. El cuarto se entregaría a otra mujer para hacer diferencia en la primer tercia que se había entregado. Y luego se dijo que el quinto espacio que se le debería, que le correspondería al partido político de acuerdo a sus propios estatutos, no mal recuerdo si se lo tendría que dar a una candidatura indígena. Y como este colega pues tampoco tenía esa adscripción indígena, pues se buscó dentro de la lista donde estaba una persona que cumpliera con este perfil para quedar en el lugar 5º de la lista. Y esta persona todavía bajó al 6º de la lista. Es decir, al final de cuentas, al final de toda esta historia, de estar en el lugar 3 de la lista y tener la posibilidad de participar de 6 asignaciones de representación proporcional, este candidato no tuvo acceso a formar parte en ese entonces de la Cámara de Diputados, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan ustedes como el juego de las escaleras y las serpientes? Pues lo mismo le pasó a esta persona. De estar en el lugar 3, bajó al 4, luego al 5, luego al 6 y después del 6 cayó hasta el 7 o al 8, es decir, ya quedó fuera de la posibilidad de integrar la Cámara correspondiente de acuerdo a la reglamentación estatutaria del propio partido político. Decíamos también que es muy importante el definir que los partidos políticos deben de alcanzar este porcentaje, digamos, este porcentaje de votación, que hablamos de este umbral del 3%. Y con ello lo que queremos decir es que los partidos deben de cuidar esta fuerza electoral para tener acceso a ello. Por ejemplo, ustedes recordarán que hace 2 elecciones el Partido del Trabajo no había alcanzado, se había quedado unos puntos de este 3% y de esta manera aparentemente perdía el registro. Sin embargo, fíjense qué curioso, había quedado pendiente de celebrarse una elección extraordinaria en un distrito, me parece que era de Aguascalientes,
y conforme a ello, a esta nueva votación a partir de la elección extraordinaria, el PT justamente pudo alcanzar el poquito que le faltaba para llegar a este 3%. Comentamos esto porque es relevante, dado que los votos que se toman en consideración para participar en la asignación de senadurías de representación proporcional deben ser los votos verdaderamente válidos, los votos que tienen un peso específico en la conformación del Senado. Por eso se tienen que eliminar los votos nulos, los de los candidatos no registrados y, por supuesto, la de los partidos políticos que no alcanzaron este umbral de votación. Justamente para obtener la votación total emitida, consideramos la votación de partidos políticos, de los nulos, de los no registrados y de los que hayan obtenido, de los que incluso no hayan obtenido el 3% de la votación. Ahora bien, cuando hablamos de la fórmula de representación proporcional, tenemos que decir que es una fórmula que, si bien permite estos límites de sub y de sobre representación hasta un 8%, y que lo ideal es que llegáramos a esta proporcionalidad pura, es decir, que exista que conforme a la fuerza electoral del partido, conforme a la votación que obtuvo, pues que corresponda también el número de espacios o de asientos que tiene en el Senado de la República. Esto sería lo ideal. Sin embargo, el propio constituyente estableció estos esquemas de más, menos, de sobrerepresentación y de subrepresentación que permiten mantener también, digamos, una aplicación adecuada de la fórmula. ¿Y por qué tiene estos límites de más y menos? Ustedes se preguntarían, bueno, ¿y por qué no hay una proporcionalidad pura? Porque aquí el elemento que se introduce de manera ajena es esta entrega que se hace de la asignación de primera minoría. Este es un elemento que viene a desvirtuar la fórmula como tal. Por eso se tienen que encontrar los ajustes correspondientes para efecto de que, si a un partido político ya alcanzó el tope, el número total de senadores que le corresponden por ambos principios, bueno, pues entonces se le salta a él, o si se llega a este tope del 8%, pues entonces hasta ahí llega y en la ronda se le entregará la asignación que corresponde al siguiente partido político. Con ello, lo que quiero explicar es que, además de este sistema de representación proporcional donde el Estado quiere que participen las minorías, que participen aquellos partidos que no tienen acceso a esta votación, que no han logrado el triunfo por una votación directa de los ciudadanos, también formen parte de los órganos de decisión política. Conforme a ello, así a cada uno de los partidos políticos se les asignará un senador dependiendo de si su votación alcanza esta capacidad de compra, por llamarle así, para poder adquirir estos senadores de representación proporcional. Sé que este es un tema eminentemente técnico, es una fórmula matemática la que debe de emplearse y llevarse a cabo para poder tener estos espacios, esta determinación. He tratado de llevarlo lo más dinámico y lo más aterrizable para tratar de comprenderla, y si bien es cierto que este es un tema técnico, bueno, lo cierto también es que decíamos, la representación proporcional lo que busca es dar estos espacios para los partidos, para estas corrientes de opinión, para estos grupos sociales cohesionados que buscan llevar las demandas sociales o las demandas de los propios estados para convertirlas en políticas públicas. Pues hasta aquí dejaría yo mi participación, maestro Cadena. No sé si haya alguna pregunta del público que nos acompaña esta tarde. Con todo gusto, si están mis posibilidades de responderla, adelante. Muchas gracias, doctor. Muy explícita la presentación. La verdad es que creo que fue muy puntual el contenido y la fórmula para entender la integración del Senado.
Alguien te quería participar desde hace un rato. Es Rodolfo Sánchez. No sé si Rodolfo quiera tomar el uso de la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Quería participar en donde había comentado. Maestro Cadena, creo que se está viciando ahí un poco el sonido, no alcanzo. Sí. Estamos escuchando otra. Su aplicación de inteligencia artificial se llama Prometeo, que permite analizar la admisibilidad de recursos. Gracias, maestro. Adelante, Rodolfo, ¿verdad? Sí, Rodolfo, buenas tardes. Hola, Rodolfo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, yo había comentado mi participar cuando estaban comentando lo de la senadora que había quedado por el principio de RP de mayoría relativa. Pero bueno, pasando, tengo yo una duda, no sé si me puedes contestar, tiene que ver con RP, pero no tanto sobre la forma de distribución. Un caso más concreto sucedió, bueno, en estas pasadas elecciones, donde quedó en el, creo que era el segundo lugar, Vanessa Rubio, y su suplente era Nancy Sánchez, que era de Baja California, me parece. Entonces, toma ya Vanessa Rubio como senadora parlamentaria, está un tiempo. En ese transcurso, Nancy Sánchez renuncia al Partido Revolucionario Institucional y después Vanessa Rubio decide dejar su escaño y dedicarse a otras cosas. Entonces sube la suplente, que es Nancy Sánchez de Baja California, pero ella ya pertenece al partido. Entonces, bueno, preguntar si en ese sentido no se vulnera la proporción o este principio de la en un principio emitieron un programa de acción perteneciente al Revolucionario Institucional. Entonces la suplente ahora ya no está respondiendo al mismo programa del partido. Gracias, Rodolfo. La verdad es que se interrumpió mucho el sonido de tu pregunta. A ver si alcancé a entender el planteamiento. Estamos hablando, sí, Mauricio, gracias. Estamos hablando, o el caso que planteas es que una senadora obtiene, digamos, candidata obtiene su cargo a partir de la asignación de senadores por el principio de representación proporcional y por lo tanto ya entra en funciones. Hasta ahí vamos bien. Por algunas razones o circunstancias personales, políticas o lo que sea, ella renuncia, ya siendo senadora, renuncia a su cargo, por lo tanto tendría que subir quien ocupaba el cargo de suplente. Ese es el segundo tema que me parece que hasta ahí queda claro. El tercero, si logro entender y por los nombres que comentas, parece ser que la suplente había decidido, no sé si en el Inter, cambiar de partido político. Por lo cual, cuando ella ocupa el cargo de senador o de senadora, pues parece ser que no se le reconoce el origen, digamos, el origen de la asignación de representación al partido político, sino más bien al candidato o a la persona en concreto. Y ya tu duda es si qué tanta validez o legitimidad, ya no alcancé a entender lo último, Rodolfo, pero si está bien lo cierto sobre estos tres premisas, primero que nada. Sí. Ahora, tu pregunta en concreto, ¿cuál sería? No se escucha, Rodolfo. Si quieres mandar tu pregunta por el chat y el maestro Cadena que nos haga favor de plantearla. Bueno, yo lo que podría un poco anticipar a tu pregunta, estimado Rodolfo, es qué tanta legitimación tienen estos, digamos, este sistema a partir de las renuncias y sobre todo de la, ¿cómo decirlo, cómo llamarlo? A partir de
estos intereses que tienen los, ya no candidatos, sino los servidores públicos, de cambiarse de partido político o de declararse independientes, es decir, sin ninguna adscripción. Yo te diría, hay dos cosas, Rodolfo. El primero que nada, habría que distinguir entre lo que corresponde a la materia del derecho electoral y el segundo al derecho parlamentario, ¿no? Digamos que los alcances del derecho electoral tienen que ver hasta con la toma de posesión o de protesta del cargo para el cual el candidato fue electo, ¿no? Y por supuesto que tenga la posibilidad de ejercer las funciones para el cual se le encomienda ese cargo, ¿no? En esa parte. Sin embargo, ya la otra actividad o las otras conductas que pasan al interior de los órganos legislativos, como la integración de las comisiones o de la mesa directiva o de la Junta de Coordinación Política, o si se violentan o no los procedimientos de iniciativa de ley o de revisión de leyes, etcétera, o como estos, donde los senadores o los diputados renuncian a la adscripción de su partido político. No hay audio. Lo dejamos de escuchar, doctor. Creo que su micrófono se apagó. Es correcto. ¿Ahí ya me escuchan? Sí, ya lo escuchamos. Sí, ya está todo bien. Gracias. ¿Dónde me quedé? Yo aquí platicando y creo que hace media hora que se... Bueno, no sé si digamos, en mi intervención se había escuchado todavía que esta materia corresponde al derecho parlamentario y no al derecho electoral, ¿no? Y ya, en mi opinión muy personal sobre este tema, me parece tres cosas. La primera, la asignación, digamos, de cargos por el principio de representación proporcional se le otorga a los partidos políticos y no a las personas en lo individual, ¿no? Son estos derechos que tiene el partido por la fuerza electoral que representa, independientemente de las personas que conformen esta lista cerrada de candidatos. Primer punto. El segundo punto, me tocó estar o presenciar en un estado donde parecía que los candidatos sin partido, perdón, no candidatos, los diputados sin partido político eran más o representaban un mayor número que los partidos, que los diputados con una adscripción a un partido político. Cosas raras, esto se dio o estuvo a punto casi de darse, me parece que fue en el estado de Puebla, donde se pretendía que hubiera más diputados que renunciaban a sus partidos y formar una fracción o una facción de diputados sin partido mayoritaria que aquellos que sí tenían esta adscripción partidista. Tercero, el que diputados o senadores se pasen de un partido a otro, me parece que lo único que generan, más allá de los derechos que tengan de manera individual, me parece que esto sí afecta de manera importante la seriedad del sistema político, del sistema democrático de un país, ¿no? Creo que tanto los estatutos de los partidos políticos como la normatividad deben de tener un especial cuidado, un reforzamiento a esta parte de los temas de la democracia y del sistema de partidos políticos. No es posible tampoco que un partido rente momentáneamente ciertos cargos para poder tener mayorías y poder ocupar espacios en algunas comisiones o en mesas directivas, etcétera, y después prácticamente lo devuelvan, ¿no? Porque de esta manera se pervierte el sistema electoral, el sistema de partidos, el sistema de conformación de los órganos políticos, pero más allá de eso, pues es una defraudación a la ciudadanía, ¿no? Que la ciudadanía vota por un candidato y en su caso por un partido político,
bueno, pues si esto se puede permitir, pues entonces, ¿por qué no abrir el esquema de listas abiertas? Y bueno, pues ya hay que cada ciudadano decida quién sería el mejor postor, la persona que podría desempeñar de una manera adecuada el cargo. Porque recuerden ustedes que lo que está en juego en estos temas no solamente es votar por una persona y que esa persona llegue al poder público. No solamente se trata de eso, de lo que se trata es de la democracia. Y cuando hablamos de la democracia, hablamos de los sueños legítimos de cada uno de nosotros, de cómo queremos vernos dentro de 3, 6, 9, 12 años como tal. De ahí la importancia de exigirle a las instituciones y a los candidatos que van a ocupar o que van a entrar a este juego electoral, pues que realmente cumplan con los objetivos para los cuales se les está dando la confianza ciudadana. Muchas gracias, doctor. Tenemos, si me lo permite, una pregunta más, bueno, 2 preguntas más. Adelante, por favor. Miguel Jiménez pregunta, ¿por qué en el caso de elección de diputados no se asignan escaños por el principio de primera minoría? Y la segunda es, ¿usted considera que la asignación de escaños por el principio de primera minoría resta correspondencia real en los escaños para los partidos políticos? Pues mira, primero que nada yo te diría que finalmente el sistema de conformación de los órganos políticos se dice que es un sistema mixto de mayoría relativa y representación proporcional con un predominante mayoritario. Sin embargo, en realidad hay un tercer elemento que distorsiona esta fórmula de representación proporcional, que es la asignación, ya sea asignación directa o asignación a la primera minoría. En el caso de diputados, si bien es cierto que no se les otorga una diputación a aquellos segundos lugares, lo cierto es que sí se les asigna de una manera directa un diputado a cada partido político que haya alcanzado esta barrera legal o este umbral mínimo del 3%, hablando de las elecciones federales, ¿no? Hay una entrega de un diputado sí directo a todos aquellos que hayan alcanzado esta barrera. De esta manera, digámosle así, lo que está buscando el Estado es que haya representación de las minorías. Todo aquel que tenga un mínimo del 3% tendrá un espacio asegurado en la Cámara de Diputados. Ok, que uno dentro de los 500 que conforman la Cámara puede no ser nadie. Bueno, pues recuerden ustedes que cada vez hay mayor, mayor cercanía entre las fuerzas electorales que tienen representación. Vea, por ejemplo, el caso de Estados Unidos entre el Senado y la Cámara y su Cámara de Diputados, ¿no? Prácticamente los números están cerrados en un sistema bipartidista o en un sistema donde se van a tercios, o en el caso ahora mexicano que tenemos pues un importante número de partidos políticos, tal vez un voto pueda hacer la diferencia en estos casos. Y cuando hablamos de la segunda pregunta, maestro Cadena, cuando hablamos, me la podría repetir, que hablamos de si no se distorsiona, ¿verdad?, el sistema. Sí, pregunta que si usted considera que la asignación de escaños por el principio de primera minoría resta correspondencia real a los escaños para los partidos políticos. Yo creo que sí. Fíjate que justamente esta forma de entregar los espacios en el Senado por darle este segundo lugar o reconocer el esfuerzo del segundo lugar, pues obedece más bien, entiendo desde mi perspectiva, a las componendas que existen entre los partidos políticos que en su oportunidad estaban, digamos, al frente de las reformas constitucionales y legales. Esto es, recuerden ustedes que el sistema de partidos políticos lo que busca, al final del día, digamos, en su fórmula perversa, por llamarle de alguna manera, es que se protejan entre ellos, aquellos que pueden tomar las principales decisiones, ¿no? De esta manera, formar parte del sistema implica que entre ellos se puedan golpear, pero no destruir el sistema. Me recuerdo como aquella presentación teatral que decía un eslogan, algo así, a lo mejor alguien me puede ayudar, que decía, entre mujeres podemos despedazarnos,
pero jamás hacernos daño, me parece algo así que decía el eslogan. Pues lo mismo aplica con los partidos políticos. Entre ellos se pueden despedazar, pero jamás hacerle daño al sistema de partidos políticos. Por eso es que grupos como el de Frena, que todos tenemos ahorita en mente, que está ahí apostado en el Zócalo, bueno, desde mi opinión, es un grupo antisistema, ¿no? Es un grupo que no quiere formar un partido político, porque lo que busca es romper este esquema en el cual hemos transitado durante toda esta época del México moderno del sistema de partidos políticos. Entonces, a mí me parece, por ejemplo, muy interesante el esquema de representación proporcional que tiene el Estado de Nuevo León sobre los mejores perdedores. En el caso ahí concreto, recuérdense, obtiene el triunfo de mayoría relativa, pues el que más votos obtuvo. Después se le asigna de manera directa un escaño, una diputación a cada partido que obtuvo este umbral mínimo de votación que establece la ley de Nuevo León. Pero la representación proporcional, no existe una lista previa tal cual, sino la lista se conforma con los mejores lugares de los perdedores del partido político. Es decir, si había, vamos a pensar, estamos hablando de la Cámara del Poder Legislativo, suponiendo sin considerar que se integrara por 30 espacios o 32, el número que sea, no importa. Bueno, resulta que, digamos, todos los perdedores, los candidatos perdedores de la mayoría relativa de cada uno de los partidos, compite entre ellos para ver quién obtuvo mayor votación o un mejor porcentaje de votos en función de los votos del propio partido político. Con lo cual, se les reconoce, se les premia a aquellos candidatos que también sumaron muchos votos en favor del partido político y les entregan a ellos estos espacios en la lista de representación proporcional. Con lo cual no es una lista previa, no existe unos nombres previos, ya, no, sino lo que existe es que esta lista de representación proporcional se empieza a llenar por cada partido político a partir de los mejores perdedores que tuvo. De esta manera me parece a mí bien importante, o por lo menos yo lo que he podido alcanzar a comprender, es que de esta manera se cierran filas también al interior de los partidos políticos, de los candidatos. No es un premio, digamos, aquellos por los cuales tienen un compromiso o que son familiares de algún gobernador o diputado, o porque tienen estos espacios prácticamente comprados para dirigentes, o incluso para los que buscan que tengan piensen que pueden tener algún proceso judicial que pudiera afectarles más adelante, pues en automático buscan que tener estos espacios, cubrir estos espacios de representación como tal. Por eso a mí me parece bien importante este esquema que tiene Nuevo León de generar la representación proporcional a partir de sus mejores perdedores. Y de esta manera, pues los propios candidatos que buscan los votos, pues hacen su luchita, no solamente para ganar la elección, sino para también tener una contienda interna que les permita formar parte de estas listas de representación proporcional. Muchas gracias, doctor. Si permite una más. Con todo gusto, adelante. De Angels Ruelas, pregunta, ¿podría considerarse que el hecho de que en el Senado el sistema de representación proporcional solo tenga un universo del 33.33% del total, distorsiona a la postre la voluntad popular expresada en las urnas? Perdón, no entendí, doctor. No entendí. ¿Puede reiterarme la pregunta? Dice, ¿podría considerarse que el hecho de que en el Senado el sistema de representación proporcional solo tenga un universo del 33.33% del total, distorsiona a la postre la voluntad popular expresada en las urnas? No, me parece que, no sé si realmente tenga este porcentaje del 33.33, pero lo que me queda muy claro es que estos son esquemas, son sistemas, son diseños institucionales de conformación de este órgano político, ¿no? Del Senado de la República.
Hay sistemas donde no se permite gracias Mauricio, dice que es el 25%. Sí, porque lo dividimos entre 4, en realidad 2 de mayoría relativa, 1 de primera minoría y 1 más de representación proporcional. Gracias, Mauricio. Entonces, decía yo que esto tiene que ver con la ingeniería constitucional, ¿no? Con la ingeniería electoral de cómo se construye y cómo, de acuerdo a la historia, la cultura, la idiosincrasia de una sociedad, ve importante que se sumen, digamos, a los órganos de toma de decisiones. Por ejemplo, hay senados donde solamente se conforman por la votación mayoritaria, ¿no? Por candidatos que ganaron la votación mayoritaria. ¿Y esto qué implica? Pues implica que las minorías no serán escuchadas, o bien que las minorías tienen que trabajar para que formen estas especies de alianzas estratégicas con otros partidos políticos mayoritarios. De esta manera, si tenemos un sistema, como en alguna ocasión, no hace muchos meses se discutía también al seno del Poder Legislativo Federal, se discutía si se eliminaban a los senadores de representación proporcional, ¿no? Bueno, con ello me parece que nos ahorramos muchos temas, por supuesto, en la parte incluso de la toma de acuerdos, o, por ejemplo, en los costos de mantener un Senado que es obeso, finalmente es grande nuestro Senado de la República, pero al final de cuentas, ¿qué iba a representar esto? Pues que solamente los partidos que tienen una fuerza electoral importante son los que iban a tener la conducción del Senado de la República. Y me parece también relevante que de acuerdo a nuestra propia historia digamos, de lo que hemos ido viviendo, no solamente en la historia remota, sino en nuestra historia muy, muy cercana, me parece que es importante que se escuchen las minorías, que se escuchen otras corrientes de opinión, otro tipo de representaciones, porque, por ejemplo, de lo contrario, a lo mejor el tema de la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, a lo mejor no hubiera llegado a este punto, o la despenalización del aborto, o tantos otros temas que son bandera de grupos minoritarios, pero que finalmente llevan esta voz y logran también convencer a partir de diversos acuerdos entre los senadores y grupos, o el tema de la ecología, de las energías, en fin, tantos y tantos temas que si no fueran planteados, por ejemplo, como el caso de la paridad de género, ¿no? Si no fuera la suma de estas voces de minorías y de mayorías de las mujeres, bueno, pues no tendríamos este éxito que ha tenido el caso mexicano en esta materia. Bien, pues muchas gracias, doctor Rubén. Hay muchas felicitaciones. Gracias. También el material, si se podrá compartir posteriormente el mismo. Y bueno, creo que fue una excelente clase que tuvimos el día de hoy en este seminario, ya en su segunda edición. Y bueno, no me resta más que pedirles a todos que en la medida de lo posible prendan sus micrófonos y le brindemos un merecido aplauso, doctor Rubén. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Saludos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Gracias, Iker Balán. Gracias. Gracias, doctor Becerra. Felicidades. Gracias, muy amables a todos. Les agradezco su participación este día. Les recuerdo que sigan pendientes de las redes sociales de la Escuela Judicial del Tribunal Electoral. También mi red personal en Twitter, si ustedes gustan, es @Rubén Becerra, RD de Victoria. La repito, @Rubén Becerra, RD de Victoria. Y mi correo electrónico es ruben.becerrar@gmail.com.